Mafia, una palabra que en todo el mundo se pronuncia y deletrea de la misma forma, que todos relacionan inmediatamente con Italia, que suscita miedo. A continuación, se explicará de forma compacta la influencia que ha generado la mafia en Italia, empezando con un contexto histórico, seguidamente con los dialectos de la mafia, la influencia lingüística, influencia sociocultural, su representación en el cine, influencia en Colombia. Hablemos de la historia de la mafia italiana. La historia de la mafia es muy antigua. Los historiadores incluso dicen que sus orígenes se dieron con el paso de la sociedad feudal a la sociedad moderna. En primera instancia se debe dar una definición de la palabra mafia. El germen del nombre mafia apareció por primera vez en un informe del fiscal jefe de Palermo en el año 1865, Filippo Antonio Gualteiro. El misterio de esta organización es el hermetismo de su estructura y la ambigüedad de su identidad. Su definición no tiene raíces en el lenguaje común dialectal italiano, lo que le da a su vez a estas organizaciones una identidad única. La primera vez que se menciona la palabra mafia es en Palermo, en la obra de teatro Le Mafiosi de la Vicaria, ambientada en la cárcel y escrita por Giuseppe Risotto. El término mafioso significa que una persona posee algo especial, del mismo modo que una cosa, si se trataba de una mafioseda, sería un objeto prominente o superior. Existe una gran complicación semántica en las aceptaciones del término, que mezclan lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo. Por un lado son vistos como héroes y hermanos, y por el otro, como destructores y criminales. Este tipo de dualidad se ve reflejada en una literatura romántica en donde se caracteriza a esta gente como hombres de honor. Por el contrario, en la literatura social se les señala y se les atribuye la responsabilidad de crímenes atroces. Generalmente se asociaba el nacimiento de la mafia con el fenómeno del bandolerismo italiano de finales del siglo XIX. Inicialmente la atención estaba puesta únicamente en la criminalidad organizada de la parte occidental de Sicilia. Cuando hablamos de las mafias se puede llegar al punto de poderlas encasillar como un conjunto de organizaciones criminales secretas que operan en una zona concreta y emplean una especie de monopolio de violencia, especializándose tanto en la venta de algún bien como en la protección o en una infinidad de actividades ilícitas. Hay diversas organizaciones mafiosas que operan sobre el territorio italiano, como la Cosa Nostra siciliana, la Camorra de la Campanilla y la 'Ndrangheta calabresa, entre otras. Vamos a hablar de la Cosa Nostra. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la Cosa Nostra se caracterizará, en palabras de Natoli Di Cagno, como una organización criminal. La esencia de la Cosa Nostra, tal y como la conocemos hoy, florece entre la década de los 50 y los 60, periodo en el cual se refuerzan las relaciones entre la mafia y la autoridad política local. En esta etapa, las familias palermintanas comienzan a adquirir mayor poder y entran intensamente en el programa de desarrollo urbanístico. Con el fin de los 60 acaba la denominada Guerra de la Mafia de las Familias Palermintanas y el emergente clan de los Corleoneses, poniendo en pie un proceso reconstituyente de la tradicional organización de las familias. A inicio de 1974 será gobernada por tres uomos de honore: Gaetano Badalamenti, Stefano Bontate, capos de la familia palermitana, y Luciano Liggio, exponente de la familia corleonesa. Entre los 60 y los 80 comienza a ascender en la estructura de poder cada vez más el clan de los corleoneses, encabezado por Salvatore Toto Rina y Bernardo Provenzano, acentuándose el carácter piramidal de la organización. A través de la reconstrucción de la comisión regional se crea la verdadera cúpula mafiosa con representantes provinciales. Ahí se gestionan diversas actividades, desde establecer los repartos de los beneficios hasta la repartición de los territorios según cada familia. Por parte, a finales de los 80, se produce el Maxi Proceso, que acusa a la mayoría de los capos de las familias y a integrantes de la comisión. Inmediatamente después de la masacre de Via de Capecchi y de Via Amelio, se producen cambios considerables en comparación. En esta época se aumenta la extorsión como fuente de financiación y a su vez como mecanismo de control del territorio. También hay una tentativa por parte de las familias por recuperar el primer puesto en el tráfico de estupefacientes y en el blanqueo de dinero. En la actualidad, la Cosa Nostra pasa por una época de transición. La imagen que trasciende es la de una organización desestructurada y dividida internamente. Aún así, la mafia siciliana nunca desaparecerá mientras siga teniendo el apoyo de la burguesía mafiosa implantada en altas esferas de la sociedad y las instituciones. Hablemos de la camorra.
La Camorra nace casi al tiempo que Italia y se circunscribe básicamente en el área de Nápoles urbana. En sus comienzos su organización será muy rudimentaria y sus principales actividades serán la extorsión. Tras un gran periodo de inactividad, fruto de una gran acción represiva de los años de Mussolini, comienza a arraigar en la provincia de Nápoles y Caserta. Sobre esta base se asentarán en los años venideros un amplio mercado ilegal, especializado en los productos textiles, el contrabando de tabaco y poco a poco en el de sustancias estupefacientes y también en la actividad criminal. La Camorra, a diferencia de la Cosa Nostra, posee una estructura muy desorganizada y difusa. La mafia napolitana tiene un conglomerado de grupos criminales semi-organizados en distintos niveles, donde los límites de los territorios y la jerarquía son algo ambiguos. La Camorra nunca ha sido capaz de organizar una comisión al estilo de la Cosa Nostra, donde hubiera un representante de todos los clanes y primara la cooperación como estrategia común. De hecho, todos los intentos por llevar a cabo esta iniciativa han sido en vano, y lo único que han provocado ha sido más violencia y guerras entre clanes. El patrón organizativo de la Camorra se basa en la confluencia entre clanes dominantes y clanes menores. Los inferiores viven a la sombra de los superiores, que son los que controlan los barrios. Estos permiten actuar a los clanes menores independientemente a cambio de una comisión en sus negocios. Antes de empezar a hablar sobre la influencia sociocultural, es necesario entender cómo se organizan las mafias y dónde se encuentran cada una de ellas. Como se mencionó anteriormente, no existe una sola mafia en Italia, hay diferentes organizaciones criminales dependiendo del lugar donde han nacido. Como se puede observar, son 4 las principales organizaciones criminales: la Cosa Nostra, ubicada en su mayoría en Sicilia; la Camorra en la región de Campania; la 'Ndrangheta, cuya zona de actuación predominante es Calabria; y la Sacra Corona Unita de la región de Apulia. Sin embargo, no quiere decir que esas actúan únicamente en sus regiones, fuera de ellas también llegan los tentáculos mafiosos. Todas tienen contactos y células repartidas por prácticamente toda la península. Ahora bien, en cuanto a la estructura, los jefes de la 'Ndrangheta, por ejemplo, se coordinan en una organización central, cada cual en su terreno desempeña el papel de juez, policía, inspector de hacienda, casamentero, patrón y prestamista. ¿Cómo puede ser que una organización así nació, creció, duró y dura tanto tiempo? Sencillamente porque desde sus comienzos siempre tuvo contactos con las altas esferas, ya sea por intereses políticos o económicos. Se cree que ya con la unidad de Italia en 1861, la mafia comenzó a introducirse en el mundo del politiqueo, especialmente apoyando a un político a cambio de sobornos. Antiguamente, la Camorra fue representante y portavoz de la masa inculta y a la vez estrechamente relacionada con los monarcas y su aparato estatal. Por increíble que suene, la Camorra representó los intereses del Estado en el sur de Italia hasta el final del dominio español. En la actualidad, el mayor escándalo relacionado con el Estado y la mafia lo protagoniza Silvio Berlusconi. Berlusconi es un político y magnate de los medios italianos, fundador y presidente de la corporación de telecomunicaciones Mediaset. Fue fundador y presidente del partido político Forza Italia. Igualmente, fue ministro de Relaciones Exteriores de Italia y presidente de turno del Consejo Europeo. Fue asimismo propietario y presidente del equipo de fútbol AC Milan desde 1986 hasta 2017. Y es que este personaje se ha visto rodeado varias veces por polémica, lo que ha marcado notablemente sus gobiernos. En 1973, Berlusconi contrató como jardinero y mozo de cuadra a Vittorio Mangano para que realizara labores en su propiedad en la Villa San Martino. Sin embargo, tiempo después se comprobó que este supuesto jardinero era miembro de la mafia siciliana, la Cosa Nostra, y su verdadero trabajo fue disuadir a los secuestradores de atacar a los hijos del magnate. Además, testigos afirmaron que varios mafiosos se habían reunido con Berlusconi en su villa muchos años antes de que éste entrara en la política en 1993. Se sospecha también sobre su fortuna, pero Berlusconi varias veces se ha negado a revelar el origen de los 55 millones de dólares utilizados para construir su imperio entre 1978 y 1983. Son muchas las pruebas sobre su relación con la mafia, y lo preocupante no es solo que todavía esté enlazado con la política, sino que nadie hable de sus relaciones demostradas. Todo ha quedado en el olvido. Desde sus inicios, los mafiosos siempre se han presentado como buenos católicos creyentes, como custodios de la fe, porque el mafioso es básicamente muy conservador.
Por otro lado, el mafioso necesitaba el consenso y en una sociedad católica lo más conveniente era tener a la iglesia de su parte. Asimismo, la iglesia no tenía o creía no tener ningún motivo para oponerse a la mafia. Por este motivo, la iglesia y la mafia han estado unidas en un abrazo mortal hasta la década de los 90. De hecho, en esta década, cuando eran muy pocos los que se atrevían a estar en contra de la mafia de manera pública, aparece Giuseppe Puglisi, mejor conocido como el padre Pino Puglisi. Era un sacerdote de Palermo en un barrio dominado completamente por la mafia. Fue un férreo defensor de los niños de Palermo usados por la mafia siciliana para distribuir heroína y otras drogas. Don Pino organizó un hogar para salvar a cientos de niños del barrio Brancaccio de Palermo, donde él mismo nació. Su compromiso obstaculiza los planes de la mafia y así, en la noche del 15 de septiembre de 1993, día en el que cumplía 56 años, fue asesinado a manos de un sicario de la mafia. No obstante, antes de la década de los 90, muy contrario a lo que hizo el padre Puglisi de estar en contra de la mafia, se presentó un hecho histórico, más precisamente en 1982. El colapso del Banco Ambrosiano se convierte en uno de los escándalos que más han ensombrecido las cuentas vaticanas. Se trata de uno de los casos de fraude más grandes de Italia, en el que desaparecieron casi 1.300 millones de dólares en préstamos y en el que el Vaticano se ve salpicado por el escándalo. El obispo Marcinkus, presidente del Banco del Vaticano, tenía una muy estrecha relación con el banquero Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano. Calvi se acostumbró a asesorar a Marcinkus y a cubrir las pérdidas en que incurría regularmente. Cuando el Banco del Vaticano no podía ocuparse directamente de las transferencias, ya sea por falta de recursos o para mantener un mínimo de discreción, Calvi y el Banco Ambrosiano se hacían cargo de la tarea. El Vaticano llegó a acumular con el Banco Ambrosiano una deuda superior a los 1.200 millones de dólares, nunca reembolsados. El agujero creado en el Ambrosiano por las necesidades de Marcinkus y del propio Papa empezó a descubrirse en 1981. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la mafia? Se comprobó que ambos bancos tenían conexiones con la mafia siciliana y que además el Banco Ambrosiano estaba controlado completamente por la mafia. En tanto, debido a este escándalo, Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, escapó del país con un pasaporte falso y fue hallado poco tiempo después ahorcado bajo el puente Blackfriars en Londres. En sus bolsillos llevaba 5 kilos de piedras y ladrillos y 11.700 dólares. Evidentemente esto se trató de un asesinato, sin embargo aún no se sabe quién mató a Roberto Calvi. La mafia ha influido de gran manera en la comunidad italiana, la mayor parte de las veces ha sido una influencia negativa que ha marcado considerablemente a las personas. El barrio Sanità del centro de la ciudad de Nápoles está completamente en manos de la camorra. Este ha sido escenario de sangrientas disputas por el control del narcotráfico con más de 1.000 muertos al año. Con un dinamismo, empeño y crueldad sin igual, las mafias del sur de Italia conquistan todos los campos de la economía que garantizan beneficios. Primero la agricultura y pesca, luego los mercados urbanos. En caso de necesidad consiguen a la fuerza lo que el sistema ha acaparado para sí. La pesca y la explotación del atún no deja de tener su simbolismo. Antiguamente fue un negocio muy rentable. Los mafiosos lo controlaron de principio a fin. Todos los que participaban del negocio debían aceptar los precios de la mafia del atún formado por 3 o 4 familias, y de sus beneficios debían entregar una parte, el pizzo. El pizzo es una especie de taxa o extorsión a la que están sometidos los negocios de una ciudad o zona. Todos tienen que dar un porcentaje de las ganancias para obtener protección y seguir trabajando. Casi nadie denunciaba este abuso. Si lo hacían, ponían en riesgo su negocio e incluso su familia. Por cuanto parezca un concepto de otra época, hoy en día el pizzo sigue siendo una realidad, por suerte cada vez menos frecuente. Uno de los casos más sonados relacionados al pizzo es el de Libero Grassi, un emprendedor textil que no solo rechazó pagar el pizzo, sino que lo hizo públicamente con una carta dirigida a su extorsionador que se publicó en un periódico local. Aquel gesto no solo fue valiente, sino que se convirtió en una verdadera declaración de guerra de un simple ciudadano a la cúpula de la mafia. Pronto todo el mundo se olvida de Libero, todos menos la mafia que lo asesina con 4 disparos. Hoy en día, aunque no es algo que se ha erradicado por completo,
el pizzo es mucho menos común. Existen incluso movimientos sociales como Adio Pizzo, una comunidad absolutamente contraria al pago de cualquier tipo de extorsión mafiosa. Su lema es: un pueblo que paga el pizzo es un pueblo sin dignidad. Se pueden ver pegatinas en la entrada de negocios locales donde expresan claramente que no pagan. Aunque es algo que no es 100% confirmado, se dice que la camorra ayudó al aventurero político y héroe de la libertad Giuseppe Garibaldi a derrocar a los Borbones en Sicilia y Nápoles, para posteriormente darse la unificación italiana. Muchos afirman que esta conexión nunca existió y Garibaldi no tuvo relaciones directas con la criminalidad napolitana. Por su parte, otros dicen que sin la ayuda de un grupo de poder muy concreto, Garibaldi y su precario ejército de voluntarios difícilmente habría podido vencer a las tropas borbónicas. Pues bien, ahora hablaremos un poco acerca de la forma en que se comunicaban, los códigos que tenían, cómo se hacían entender con ciertas palabras, ciertas frases, ciertos modos de escribir, cómo hacían llegar estos mensajes, y nos centraremos en un grupo al margen de la ley o estas mafias, que es la Cosa Nostra, y nos vamos a centrar en el periodo en el que el capo del Tutti Capi era Bernardo Provenzano. Nos centraremos en el libro Vosotros no sabéis, del escritor italiano Andrea Camilleri. Entonces, este libro lo escribe Andrea Camilleri en base a las cartas o los denominados pizzini de Bernardo Provenzano, que los enviaba a sus trabajadores y a todos los mafiosos, pues, de su círculo más cercano que trabajaban con él. Pues bien, a pesar de que pues este libro se centre en esa mafia y en esos textos, los pizzini del señor Provenzano, pues hay algunos términos que se usan en general en todos los grupos pues mafiosos del sur de Italia. Un ejemplo de esta es la lupara. La lupara es la escopeta para matar lobos y viene pues de lupo, que significa lobo. Más, esta arma ha sido símbolo de la mafia desde sus inicios, porque tenía la ventaja pues como de ocultarse bajo un manto, un abrigo o una túnica larga hasta los pies, que pues durante los festejos religiosos utilizaban los miembros de las distintas mafias. Pues bien, ahora en los pizzini de Provenzano vemos que la palabra argumento es muy recurrente. Esto ya que él usaba esta palabra para referirse a un problema específico que tuviera que tratarse pues en ese mismo pizzino. Entonces cada asunto se refería a una sola cuestión y algunas veces incluso se marcaba con un número correlativo, argumento por argumento. Pues bien, él también tenía un cifrario con sus más allegados, pues que era el cifrario, era como la designación de cada persona, ya que antes pues cuando enviaba un pizzini, pues estos los marcaba con las letras del nombre y del apellido. Entonces, por ejemplo, una persona que se llamaba Antonio Rotolo era AR. Más con el paso del tiempo decidieron que era mejor usar números y designarle un número a cada persona de pues su círculo más cercano. Algo que también se tiene que destacar es que la máquina da scrivere está presente en todos los pizzini de Provenzano. A ciencia cierta no se sabe por qué todos escribían a máquina de escribir. Sin embargo, pues algunos piensan de que conserva cierto grado de impersonalidad, mientras pues que la escritura manual acaba pues mostrando los sentimientos de la persona. También se cuenta que cuando la policía encontró los pizzini, se calcula que escribió en más o menos 5 máquinas de escribir diferentes. El sistema que él usaba para hacer llegar los mensajes con sus pizzini escritos en máquina de escribir
eran generalmente pasadas de mano en mano hasta ser entregado tras largos círculos viciosos al destinatario. Y pues puede parecer una manera pues muy primitiva de comunicarse, pero era muy segura pues para continuar con la clandestinidad que él tanto le gustaba. De vez en cuando, Provenzano citaba reuniones con el tipo de frase de si Dios quiere, si Dios permite, y esto la policía supuso que se refería a cuando Dios quiera, o sea, cuando Dios influya en la policía o alguno de sus trabajadores influya pues en esa labor. Ahora que se ve en algunos pizzini y que hay que interpretar es el rayonamiento, y pues que los diccionarios definen como cualquier oración que tenga o pretenda tener un fundamento racional o una consecuencia lógica. Sin embargo, para Provenzano en los pizzini, el rayonamiento era como una forma en que deben arreglar sus problemas o sus diferencias entre dos mafiosos o más. Otra cosa que se debe destacar son los sgrammaticatizo, o pues los errores gramaticales que se ponían en los pizzini por parte no solo de Provenzano, sino también pues de sus trabajadores mafiosos. Esto se dice que puede ser como una forma en la que las personas no pudieran interpretar tan fácilmente el mensaje, o pues también se dice que los trabajadores o los mafiosos pues escribían con estos errores gramaticales como para no faltarle al respeto al capo, ya que pues no tenía tanta educación como pues algunos de sus mafiosos. Otro código importante es el svetonio. Básicamente son libros de claves en los cuales escribía los nombres de personas o de lugares en números. También Provenzano usaba nuevas palabras que tal vez escribía erróneamente o simplemente las ideaba para pues darle un significante a este. Por ejemplo, la palabra fiori la usaba para definir un regalito espontáneo pues que se debía adicionar al pizzo, que como ya fue explicado es el cobro que se le hace a ciertos negocios, ciertos empresarios o ciertas personas vinculadas a la mafia. Ahora bien, por ser grupos que eran muy clandestinos, no se llegaban a popularizar, o pues la idea no era que fueran conocidas su forma de hablar, de comunicar sus mensajes. Sin embargo, sí se popularizaron muchas de estas palabras, por ejemplo lo que es la lupara, que es el arma insignia de la mafia, o la lupara bianca, que es una forma en que un homicidio se realiza de tal manera que no deje ningún rastro del cuerpo, ya sea cubriéndolo de cemento o disolviendo el cuerpo en ácido. Otras palabras como omertá y vendetta se popularizaron bastante. Omertá hace referencia a la ley de silencio o el código de honor silesiano, que prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas. Y vendetta se tradujo al español como venganza. Finalmente, una curiosidad es que la palabra infame, que también se usa en español y en italiano, viene de estos grupos mafiosos, y pues que los definían como una persona que no tenía honra, que no tenía crédito o que sus acciones eran despreciables. La representación de la mafia en el cine. Las mafias han sido motivo de fascinación desde los inicios de las mismas. Existieron muchos autores que plasmaron su visión de la mafia en escritos como novelas y cuentos. Con la salida del cine y el auge del mismo, se han creado muchas películas basadas en estas organizaciones. Vamos a ver un barrio histórico de la representación de la mafia en el cine italiano. Las obras pioneras del cine italiano sobre la mafia están localizadas en un contexto en el cual se está empezando a sentar las bases de la política industrial de los años del centrismo, años fuertemente condicionados por el Plan Marshall.
Vamos a ver la primera, En nombre de la ley, In nome de la legge, Pietro Germi, 1949. Esta película se realiza en un periodo bastante agitado. Durante estos años hay un fuerte movimiento agrario presente en la lucha campesina contra los terratenientes sicilianos, a los que el Estado responde con violencia. Ejemplo de esta coyuntura son los crímenes a líderes y activistas del movimiento campesino y de izquierda, todos ellos sin castigo. También la masacre de Portela de la Ginestra, 1 de mayo de 1947, que pagaron solo los bandidos. Esta obra traslada los códigos del western al entorno siciliano para construir una obra de denuncia contra la todopoderosa mafia agrícola. Esta es la primera película de la historia del cine italiano. Proceso de la ciudad, Proceso de la cita, Luigi Zampa, 1952. Proceso de la cita es interesante porque además de romper la omerta con la camorra, su historia puede ser aplicada perfectamente al fenómeno mafioso en general en cualquier época. Es decir, es una obra atemporal. Se ambienta en Nápoles a principios del siglo XX y ya en su época tenía una lectura de la actualidad, con la denuncia de la complicidad política y con las redes criminales. Rossi y sus representaciones de la mafia. El cine de Rossi es de carácter político, como revela su obra cargada de películas biográficas de personajes comprometidos de la realidad italiana, o por el hecho de mostrar situaciones en donde está presente la mafia o la corrupción política. Su denuncia consiste en mostrar las relaciones de poder ocultas que, amparándose en el marco de las instituciones democráticas, actúan fuera de todo control, imponiendo su dominio mediante la violencia y la corrupción. Un ejemplo de sus obras es La Sfida, en 1958, historia localizada en su ciudad natal Nápoles. La ópera prima del napolitano habla de la camorra y de los camorristici, sin escrúpulos, infringiendo casi definitivamente una especie de tabú del cine italiano. En esta película se muestra la fase de éxodo rural de la camorra. Otro ejemplo es La Mogli più bella, 1970. Se basa en la historia real de Franca Viola, una mujer que se rebeló contra los abusos que le había hecho unos mafiosos a finales de los años 60. Por su lucha y su voluntad se convierte en un ícono feminista y antimafioso. Continuando con el barrio histórico, vemos películas como Mafioso, Alberto Latuada, 1962. Fue la primera que hizo sátira de un fenómeno que hasta ese momento nunca había sido tratado desde la comedia. El resultado es una película que reúne lo mejor del costumbrismo, el grotesco, la sátira sociopolítica, el absurdo, el cruce de géneros en un relato lo suficientemente homogéneo como para asegurar la comprensión del espectador pese al entremado poliédrico de códigos. En la década de los 80 y 90 existe un fenómeno de sobreproducción fruto de muchos eventos históricos que están ocurriendo en Italia sobre esta época, pero estas ideas fueron explotadas de mala manera, ya que se presentaba la necesidad de una remuneración económica, en vez de priorizar una representación artística. Algunas obras de esta época son Cento giorni a Palermo, Giuseppe Ferrara, 1983, y Giovanni Falcone, 1993. En los años 80 y 90, el cine italiano experimentó una crisis de recursos e ideas, pero paradójicamente obtuvo 3 Oscars a la mejor película extranjera. Primero por Nuevo Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1988, luego por Mediterráneo, G. Salvatore, 1991, y después por La Vita Bella, Roberto Benigni, 1997. Fueron un éxito de público y volvieron a poner en el mapa el cine italiano contemporáneo. 2 de esos autores, antes de ganar el Oscar anteriormente mencionado, incursionaron en la representación de la mafia, un género el cual no estaba pasando por su mejor momento. Estas películas fueron Il Camorrista, 1986, de Tornatore, y Johnny Stecchino, 1991. Este recorrido por el cine italiano, y como este representó a lo largo de los años las mafias, da luz la clara diferencia entre estas representaciones y las dadas por el cine estadounidense, ya que en el cine italiano se prima el concepto histórico y social a la hora de representar dichas organizaciones. Influencia de la mafia en Colombia. La mafia italiana ha sido muy popular a nivel global, gracias a las diferentes adaptaciones que se han basado en las mismas en diferentes medios como el cine, novelas, series y demás. Si se analiza este hecho, no se puede obviar que la mafia italiana puede tener alguna influencia a nivel cultural en Colombia. En una primera instancia se tiene que analizar si existen
o existieron algunos grupos que se puedan asociar a las mafias a lo largo de la historia de Colombia. Los grupos con mayor similitud y posibles nexos con las mafias son los llamados carteles de drogas. Estos grupos, al igual que las mafias, realizan actividades delictivas con el fin de obtener dinero y poder. De igual manera que las mafias italianas, hay carteles con una mayor popularidad y poder. El mayor exponente a nivel histórico es el cartel de Medellín, que bajo el mandato de Pablo Escobar ganó un gran reconocimiento, poder político, social y económico a través del narcotráfico, la extorsión y demás actividades delictivas. Hoy en día existe una especie de dualidad entre las opiniones frente a Pablo Escobar. Esto se ve reflejado sobre todo en la ciudad de Medellín. Algunas personas lo consideran un monstruo, lo cual es comprensible puesto que se le atribuye por lo menos 4.000 asesinatos, pero existe una parte de la población que lo considera un santo, ya que ayudó a construir 443 viviendas que beneficiarán a la población más pobre de esta ciudad. Además brindó la construcción de canchas de fútbol, les brindaba medicamentos y dinero. Por parte de los italianos también existe una dualidad frente a las opiniones que existen por parte de la población acerca de las mafias italianas. Esto es debido a que si bien son organizaciones delictivas, se dice que estas también tienen valores y ayudaron a poner una especie de orden a muchas comunidades en las que estas operan. Además de estas similitudes existentes, se puede decir que existe un nexo entre las mafias italianas y los carteles en Colombia. Esto se puede evidenciar en varias noticias brindadas por los medios de información colombianos alrededor de la historia. Un ejemplo de esto es la captura de Cavalieri en el año 1997 en Colombia, en el que se interrumpió un vasto tráfico de estupefacientes. Cavalieri era un ciudadano nativo de Italia, el cual migró a Colombia y servía como nexo entre los capos de los carteles colombianos y los de la mafia conocida como Ndrangheta. Gracias a estos nexos se puede suponer que existió una influencia por parte de las mafias italianas hacia los carteles de Colombia, pero estos solo son suposiciones, ya que debido a la naturaleza de las actividades que estas organizaciones realizan, no se tiene un claro indicio de que esto en realidad se haya ocurrido.